Buenas tardes, mi nombre es Brisa Valencia del Liceo Luis Germán Astete y en esta oportunidad tengo el agrado de entrevistar a la periodista Karina Montoya, licenciada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en periodismo y de la Universidad de Columbia, Nueva York. Karina tiene una amplia experiencia en el sector público y privado con un gran gusto por la economía y finanzas, la que le llevó a desempeñarse, a trabajar en el Diario de Semana Económica en Perú. Hola Karina, buenas tardes. Gracias por concederme la entrevista. Y bueno, el propósito de esta es conocer un poco más de la carrera que ha elegido. Bueno, Claro, Brisa. gracias. Bueno, cuéntame un poco de cómo fue que decidió ser periodista, cómo se dio cuenta de que le gustaba o le apasionaba esa carrera. A ver, yo creo que uno de los recuerdos, digamos, más entrañables que tengo respecto al periodismo fue en mi niñez. Yo tengo una tía que trabajaba como secretaria en un diario que ya, digamos, desapareció, que se llama Mundo Minero. Y básicamente iba ahí a visitarla y veía a todas las personas en la redacción. En esa época, digamos, todavía creo que ni siquiera existían las ediciones que eran completamente digitales, entonces la gente tenía que armar el diario de cero, ¿no? Y lo armaban como con como unas plantillas de papel. Había unas mesas donde debajo de las mesas había unos fluorescentes y se armaba, digamos, la página por página, ¿no? Eso era uno. Luego ver también digamos, toda la actividad de la redacción en esa época. Era una oficina en Lince. Y me gustó mucho, ¿no? Me gustó como la camaradería que se vivía en la redacción, todo el rush o como la tensión del deadline, ¿no? Del cierre de la revista, y luego los temas, y luego ver el producto final. O sea, y mi tía, bueno, yo era muy pequeña, ¿no? Yo tenía 8 años, me explicaba de qué se trataba todo ese laberinto que veía cuando llegaba a la oficina, ¿no? Entonces, como que de ahí me fue gustando, y esa fue mi primera aproximación. De ahí en verdad me gustaban mucho los idiomas, y de ahí me gustó mucho en verdad, siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado la literatura, siempre me gustó escribir. Era malísima escribiendo, por supuesto, pero de ahí mi mamá es profesora ya está retirada, ¿no? De lengua y literatura. Ay, perdóname, creo que esa es mi computadora, un segundo. Ya. Y cuando ya me llegó el momento de terminar la secundaria, la verdad que me gustaba mucho la fotografía también. Entonces, al final era como yo sabía que quería hacer algo dedicado a letras, sabía que quería algo que me permitiera ser creativa, y estaba como que primero muy inclinada hacia la literatura, hacia la fotografía. Fui como que muy artística también mucho antes de empezar la universidad, pero digamos también buscaba algo que me aproximara un poco a realidades que no conocía, ¿no? Yo estudié en un colegio público y como que siempre sentía que quería salir más, quería conocer más cosas en el mundo. Justo en esa época empezaba todo el tema del internet, que para ti es todo muy natural, pero no siempre ha habido internet. Entonces ya uno estaba más expuesto a ver otras cosas. Y nada, entonces postulé. Cuando llegó el momento de prepararme para la universidad, hice un montón de investigación en universidades privadas, porque de haber tenido la experiencia en un colegio público, donde había siempre muchas huelgas, ¿no? O sea, pensé que podía tratar y buscar una mejoría en mi educación, ¿no? Y me decidí por eso. Uh-huh. Bueno, cuando antes de estudiar, ¿tenía alguna expectativa? ¿Alguna expectativa sobre la carrera? ¿Cómo iba a Sí, ser la carrera o cómo? sí, sobre la carrera. Sí, y yo creo que en la universidad yo estudié, bueno, en la Católica, como ya lo mencionaste. Creo que en esa época pues había pues estos brochures donde te explicaban dónde terminaban los alumnos, ¿no? Y la verdad que pues la expectativa era que yo pudiera terminar en prensa escrita. Siempre me gustó más la palabra escrita que hablaba. Mucha gente que le gustaba mucho más la radio o la tele, ¿no?
Ujú. pero yo siempre tenía la expectativa de que la formación fuera integral, o sea, que pudiera aprender a hacer esas dos cosas también, pero la base siempre ha sido para mí, o lo importante en lo que yo quería terminar era en prensa escrita, ¿no? Entonces creo que al final las expectativas sí se cumplieron y sí, lo que no, expectativas que en ese momento no se me habían ocurrido, que igual me gustó, fue aprender mucho el lenguaje audiovisual, lenguaje de medios, legislación de los medios de comunicación, como, o sea, hay muchas cosas respecto de la legislación alrededor de los medios de comunicación que no sabía y que no entendía, y la verdad que me gustó mucho, así que esos fueron como los conocimientos que no esperaba tener, pero que al final me han servido mucho en mi carrera también. Y, al usted ser periodista, ¿qué características o virtudes debería tener uno para estudiar esa carrera? ¿Cuáles son las características que ve en sus colegas? Yo creo que muy al inicio de la carrera, algo que no nos dijeron, porque tal vez se asume que es una característica que todos tienen, es que hay que tener mucha empatía, ¿no? Y es no la empatía en el sentido de que uno conoce a alguien y tiene pena de esa persona, o que uno siente lo que sienten las otras personas, o pensar, ponerse en los zapatos de la persona, es escuchar y comprender a, a tus interlocutores, ¿no? Y creo que eso es una primera característica, ¿no? El no ir con el ímpetu de cubrir la noticia por pensar que las cosas deben ser de una forma, sino por el genuino deseo de entender y explicar el porqué de una situación, la realidad de una situación que siempre es limitada, o sea, la explicación de la realidad siempre está limitada por la forma como nosotros entendemos ciertos conceptos y está limitada por nuestras propias experiencias. Entonces creo que número uno, empatía y apertura a lo nuevo, apertura a lo que no nos gusta, apertura a lo que nos pone incómodos. Creo que los mejores periodistas que he conocido tienen esas dos cosas. Eh, Tres, creo que diría, hay que ser muy insistentes y hay que ser muy perseverantes. Eh, pero dentro de esa, o sea, porque la persona no te va a contestar el teléfono, porque te va a tomar años poder construir relaciones en las que, digamos, tus fuentes puedan tener confianza contigo, pero a la misma vez entiendan que tu trabajo no es beneficiarlos a ellos, sino que tu trabajo supera sus intereses como también pueden superar los tuyos, ¿no? Hay periodistas que pueden creer que las cosas son de A o de tal manera o de B manera, pero la realidad es la que es, y a veces en ciertas cosas habrá que tomar posición, pero no por eso confundirla con la realidad de los hechos, ¿no? Entonces creo que, claro, perseverancia, porque digo, toma tiempo encontrar una buena historia, toma tiempo generar confianza en las fuentes. Y cuatro, mucha curiosidad. Y ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta no tiene sentido, y todo se puede cuestionar, ¿no? Y creo que un quinto diría ser críticos, pero ser críticos constructivamente, ¿no? No es criticar por criticar, sino criticar por una finalidad. Entonces creo que esas ¿no? Son las cinco cosas que yo diría, o sea, empatía, apertura, digamos, de ser muy curioso, muy creativo, pero también y ser muy analítico, eh, para poder retratar la realidad lo mejor posible, ¿no? Ujú. Entonces, un periodista no debería, por decirlo así, imponer sus ideas, sino buscar que el lector o el oyente que está visualizando la noticia busque su propia opinión. Sí, o sea, como lo pones, creo que es una forma sencilla de decirlo, la labor del periodista. Ahora, yo creo que todo esto hay muchos periodistas que simplemente creen que no hay forma en la que uno se pueda deslindar de sus propias ideas y sus propias opiniones. Y yo creo que eso tiene mucho sentido. Te vas a encontrar con situaciones en las que te vas a dar cuenta que tus propias
ideas o visión del mundo va a darle forma a los ángulos en los que tú vayas a enfocar un tema, ¿no? Pero yo creo que hay espacios, ¿no? Hay espacios en los que uno da opinión y hay que ser muy claros en eso, y hay espacios en los que uno hace reporteo y en los que uno trata de entender qué es lo que ha sucedido y la opinión podrá venir después de eso. De hecho, yo creo que en cualquier momento, o sea, cuando ya llegas a un momento en tu carrera en la que te has dedicado a cubrir suficiente cantidad de cosas, y bueno, es muy subjetivo esto de cuánto es suficiente, es inevitable que vayas a formarte una opinión, es inevitable que vayas a tener ideas que compartir, pero yo creo que sí, la misión principal es darle las herramientas a las personas para formar su opinión, y hay cosas que inequívocamente van a merecer desaprobación, y los periodistas, pues por supuesto que creo que también tienen una misión de llevar ese mensaje cuando hay crímenes, cuando hay injusticia, cuando hay sistemas y realidades que deben ser cuestionadas porque vemos que hay gente que sufre, ¿no? Pero antes yo personalmente pienso que antes del decir el deber o el cómo deben ser las cosas hay que entenderlas. Y luego, por supuesto, vendrá la opinión. Si se habla de, o sea, ya en general que vemos que ya me explicó eso de cómo, ahí se me fue la palabra, lo siento, para formar las ideas de la gente en general, los medios de comunicación tradicionales y las redes, cómo así influyen, o sea, cómo, o sea, van a cubrir un reportaje y hay diferentes tipos de opiniones, pero hay que mostrar, por decirlo así, siempre la verdad, ¿no? Y cómo porque muchos reportajes siempre ponen a veces cómo es en realidad, o sea, la cruda verdad. Y cómo eso influye, si seguimos hablando de influencia en las personas, cómo la gente puede cambiar de opinión con respecto a un reportaje. O sea, pues yo creo que esa es la misión, ¿no? O sea, que es, a ver, hay historias que uno cubre que lo que hacen es desafiar la sabiduría convencional sobre ciertos temas. Ahora, ¿todas las historias van a contradecir lo que uno conoce de un cierto hecho? No, no necesariamente. Pero hay algunas que sí, ¿no? Y vemos ahora el caso, por ejemplo, reciente que está viviendo ahora el Perú. Yo estoy viviendo fuera del Perú hace 2 años, pero digamos, no le pierdo el rastro a las cosas que pasan en el Perú, que es este intento de vacancia impulsado por el presidente del Congreso y otro congresista, el señor Alarcón. En un primer momento se cree que es una cosa porque han salido unos ciertos audios revelando, digamos, ciertas actitudes del presidente de la República, y de repente hoy tenemos un reportaje de Reporteros en el que se señala que ha habido un intento de estos personajes que, digamos, impulsaban la vacancia del presidente a querer sumar a las Fuerzas Armadas en lo que sería un acto considerado de sedición contra el gobierno peruano. Ahora, ese reportaje no se conocía ayer. Hoy ha cambiado absolutamente todo por ese reportaje. Ha salido a hablar el presidente del Consejo de Ministros, ha salido a hablar el ministro de Defensa, a respaldar esas investigaciones. Y si no fuera por ese reportaje, pues mucha gente pensaría entonces que sí, ¿no? Que hay que las intenciones de estas personas que impulsan la vacancia son correctas, y que pues el presidente hay que sacarlo porque lo que estas personas están diciendo tiene sustento, ¿no? Pero si tienes un reportaje que te evidencia digamos, algo que no conocías, yo creo que eso tiene mucho impacto en la gente, ¿no? Entonces sí, así como en el Perú, en muchísimas otras partes del mundo, los periodistas tienen una labor de descubrir
aquello que no se conoce y que puede ser un factor clave digamos, en desnudar las intenciones de ciertos grupos, ¿no? O de personas que a simple vista pueden no reflejar esto que el periodismo, que ciertos reportajes revelan, ¿no? Y así, incontables cosas. Entonces yo creo que sí es una labor muy importante, por eso no estoy diciendo que todos los periodistas cumplen con la labor que yo personalmente creo que deben tener, ¿no? Creo que no solo en el Perú, muchísimos países, el periodismo en sí como profesión, como disciplina, ha pasado por una crisis muy importante, todavía está en crisis en muchos lados, y ha sido generada justamente por gente de nuestra misma profesión, en la que de repente cuando tú te ves en una posición en la que tienes mucha cercanía al poder, porque el ser periodista también es eso, es tener ese acceso que el resto de personas no tienen, y que el resto de personas en otras profesiones o en otras ocupaciones no tienen, puede darte la idea equivocada de que tú también mueves agendas o mueves la opinión pública, ¿no? Pero en vez de mover la opinión pública, para mí el tema es servir a la opinión pública. Y a veces la opinión pública puede estar equivocada también. Entonces, nunca sabes si va a ir de un lado o del otro, ¿no? Para mí es así. Y bueno, ya que hablamos de acceso a información, ¿crees que el trabajo de un periodista puede ser bastante arriesgado a ese punto de, no, arriesgar su propia vida? Sí, por Ya. completo, por completo. Depende del rubro en el que entres, ¿no? Y depende también, hay muchas formas en las que la vida de los periodistas se puede ver afectada y no tiene que ver solamente con su, digamos, integridad física, ¿no? O sea, pueden ir tras tu familia, pueden, no sé, acosarte en redes, o sea, ahora también el mundo ha cambiado mucho, digamos, las redes ahora sí son muy importantes, yo personalmente cuido de no poner cosas personales, o sea, tú no vas a encontrar nada de mi familia en ningún lado de mis redes, porque es mi forma de, quién sabe, en algún momento puedo chocar con alguien y yo no necesito que nadie esté rastreando nada. Entonces sí, creo que hay muchos casos en los que sí, porque accedes a información que finalmente es incómoda para ciertas agendas, ¿no? De ciertas personas. Entonces sí, definitivamente sí. Y como te digo, depende del camino que elijas, ¿no? A veces no necesariamente. El periodismo, como te digo, tiene una labor de, de revelar aquello que la gente no conoce, pero también es una labor, digamos, informativa de situar a las personas en cómo interpretar su realidad. Entonces hay periodistas que cubren temas, por ejemplo, más de arte y cultura, más de entretenimiento, más de tendencias en una cierta industria. Pueden ser otros periodistas de investigación que en verdad cubren de todo y su intención es simplemente descubrir aquello que, digamos, va a generar cambio, va a tener un impacto, algo que el resto de personas o de periodistas, digamos, porque esto también es una industria, ¿no? No necesariamente le está prestando atención. Tienes periodistas que marcan un poco más la pauta en los mercados, por ejemplo, ser periodista financiero, económico, es un poco eso, ¿no? Tratar de adelantarte un poco a lo que el mercado está, o sea, cuando digo el mercado es aquellas personas que pueden estar invirtiendo su dinero, aquellas personas que pueden estar pensando en planificar financieramente su vida, como pueden ser tu familia, como puede ser también un gerente, como puede ser una persona que está terminando su carrera, ¿no? Entonces también hay una labor de orientación al respecto, ¿no? Entonces depende del camino que escojas, pero sí, definitivamente hay siempre un riesgo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acá en el Perú, ¿cree que el trabajo de un periodista es reconocido? De hecho, escribí un ensayo sobre eso donde decía que no, y eso había generado un problema
perdón, eso había generado que yo misma también saliera a buscar un poco cómo era la realidad del periodismo en otros lados, ¿no? Mira, yo creo que el periodismo como disciplina, la gente no se da cuenta, pero porque bueno, tampoco tendría por qué darse cuenta, como disciplina ha estado muy presente en marcar el rumbo del país. O sea, desde la época de finales de los 90, cuando salieron los live videos, desde mucho antes, durante los 90, donde también había voces de que denunciaban la corrupción, y tú vas a encontrar medios que reflejaban eso durante el terrorismo que vivió el país. También los medios de comunicación tuvieron ahí un rol de tratar de hacer ese puente, ¿no? De conectar los hechos que están pasando en un lado y hacer que lo conozcan todos, incluso si tú no estás cercana a esa realidad o cercano a esa realidad, ¿no? Y entonces yo creo que por ese lado, en el fondo, las personas reconocen o en todo caso asumen que la prensa existe, digamos, y que debe seguir existiendo por esos momentos, digamos, en los que ha tenido un rol fundamental, ¿no? Porque también creo que nos invita a nosotros a darnos cuenta de que podemos ser libres de expresar nuestra opinión. Hay muchos países en los que una ciudadana como tú, como yo, pues no puede decir si le gusta o no le gusta el gobierno, no puede decir si es que hay cosas que podrían estar haciéndose de mejor manera. O sea, literalmente hay lugares donde uno no puede decir eso. Entonces, creo que por ese lado sí hay un reconocimiento, pero tal vez a veces como que lo damos por sentado, ¿no? Como que eso es lo que es y no hay por qué apreciarlo más de lo que ya lo apreciamos. Pero como profesión yo sí diría que es una profesión que no ha sido lo suficientemente como encauzada para, yo creo, poner, como para hacer que los periodistas que inician se vean realmente en una posición de desarrollo personal rica, ¿no? No todos los periodistas que ingresan o que se meten a esta carrera quieren ser conductores de televisión, no todos quieren estar en la radio, no todos quieren que todo el mundo haya, o sea, tener esa atención, ¿no? Pero sí poder construir pero ir subiendo en su carrera, que haya mejores sueldos, que no los voten porque ya, o sea, sin previo aviso. Eh, entonces, creo que sí, ¿no? Que hace falta mucho eso de las propias empresas periodísticas, ¿no? Por muchos años el diario El Comercio, y esto es de público conocimiento, mantuvo muchos periódicos, y nombro al Comercio porque es uno de los grupos más grandes, y los grupos más grandes en general en medios siempre marcan la pauta, ellos lo saben, son muy conscientes. Tenía a periodistas que no estaban en planilla y a los cuales había que esconder cuando llegaban inspectores del Ministerio de Trabajo. Son cosas que me han contado mis amigos. Recientemente por los despidos que ha habido ahora por la crisis económica de la pandemia también, ¿no? O sea, algunos periodistas han salido con buenos paquetes, digamos, de sueldos que son suficientes para que puedan vivir, otros no, otros como que ya con el sueldo que tienes y ya está, ¿no? Entonces yo creo que eso sí denota mucho que la profesión tal vez entre nosotros mismos no estamos haciendo lo suficiente para empoderarnos, ¿no? Entonces creo que hay esos retos, pero bueno, yo fui a hacer la maestría en periodismo y me encontré con un mundo en el que también existe el mismo problema, a una magnitud distinta, pero donde sí creo que hay un poco más de espacio para crecer sin que uno tenga que ser o el conductor de televisión o el que tenga que estar siempre como siendo la estrella de algo, ¿no? Y nada malo con eso, porque finalmente uno hace su carrera, digamos, y te puede llevar muy, muy, muy a los reflectores, como también te puede llevar a que tengas una cierta cantidad de lectores o de audiencia que aprecie mucho tu trabajo y para el cual tu trabajo marque una diferencia, ¿no? Y creo que eso es lo que importa, o sea, que uno pueda servir y nunca sabes quién te puede leer o quién te puede escuchar, que le cambias la vida, ¿no? O sea, yo tenía por ejemplo, te cuento ahora último,
estaba buscando unos temas de salud porque tenía una tía que está enferma, y bueno, esta tía que justamente me enseñó todo este mundo de periodismo, y que me decía algunas cosas, y yo que siempre voy a buscar en internet, y cuando busco internet confío en los medios todavía. Y de repente me encuentro con un artículo que yo, o sea, que me ayudó un montón a comprender ese tema de salud que tenía. Y pues no es el destape, ¿no? No es, yo no sé quién será este periodista, pero ese contenido estaba ahí y a mí me ayudó un montón, ¿no? Y así como a mí, a muchísimas otras personas, seguro. Entonces creo que es esa como sensación de servicio, ¿no? De, de que aquello a lo que tú tienes acceso en la realidad y luego lo traduces y lo transformas de una manera digerible para las personas, para mí eso ya de por sí es satisfactorio, ¿no? Y bueno, ya para culminar, ¿en qué expectativas tienes para el futuro? Si piensas regresar a Perú o piensas ejercer ahí tu carrera allá en Estados Unidos. Sí, todavía tengo planes. En estos momentos estoy trabajando como consultora en comunicaciones y en comunicaciones, digamos, especializada en finanzas para un banco multilateral, que es un banco de desarrollo, que lo que hace es hacer inversiones en América Latina. Es el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero yo sí pienso, todavía quiero, digamos, regresar a medios. Voy a intentar todo lo posible a ver si gano un poco más de experiencia en Estados Unidos. Pero sí, mis planes para el futuro definitivamente están regresar a Perú. Si no, tal vez también poder hacer periodismo en algún otro país de la región. Y digo, o sea, América Latina, ¿no? Chile me interesa un montón, México, Brasil, estoy aprendiendo portugués. Los idiomas son muy importantes, I'm telling you from now. Y no tiene que ser inglés necesariamente, ¿eh? Pero digamos, es el que más se habla, así que bueno, tampoco es que te va a hacer daño aprenderlo. Pero es otra experiencia poder entender a las personas en su propio idioma, ¿no? Eso por un lado, y sí, regresar a Perú, espero poder tener algo propio también, Dios quiera, así que por ahí voy buscando equipo de periodistas. Creo que hay mucho espacio para crecer, en verdad, muchísima gente muy talentosa en el Perú, que yo sé que tú y tal vez, no sé, tus compañeros o tus profesores los leen, los siguen sin darse cuenta. Son gente muy capaz y que realmente genuinamente quieren servir, ¿no? Es servir y ayudar a las personas a entender mejor su realidad y tomar mejores decisiones. Muchas gracias por el tiempo y concederme la entrevista. Gracias. Ok, un placer. Ya, Chao. chao.